bien, y ya estamos de regreso aquí en tu programa Salud y Esperanza. Y es un gusto estar nuevamente aquí con cada uno de ustedes en este programa Salud y Esperanza. Y hoy, como los dije hace rato en la introducción, tenemos un programa muy especial, muy interesante, que no te lo puedes perder. Y para esto nos encontramos ahorita con el doctor Ismael Piedra. Bienvenido, doctor Ismael, ¿cómo estás? Muchas gracias, Abimael, por esta presentación y la oportunidad que nos das o me das para hablar de este tema que pues tú, que como me conoces un poco, sabes que me gusta mucho esparcir este mensaje, y como voy a hacer un ejemplo, como un sembrador. Vamos a ver a dónde cae la semilla el día de hoy con el mensaje que vamos a dar. Yo creo que debe de caer en un buen terreno, porque estamos viviendo situaciones que a veces ignoramos, doctor, ignoramos, y a veces podemos cometer errores, pero ¿por qué? Es porque a veces nos hace falta entender, comprender un poco o mucho lo que se presenta, lo que la sociedad, lo que a veces el gobierno tiene preparado para nosotros. Vamos a iniciar, doctor, haciendo la siguiente pregunta. ¿Qué es el acogimiento familiar? Explícanos así qué es. Como tú lo dijiste al principio de este programa, tenemos que tener muy claro qué diferencias hay entre una adopción y un acogimiento familiar. Quiero mencionarte que en nuestro país es bastante desconocido todavía este programa de acogimiento familiar, y te puedo comentar que es una medida temporal para que esos niños, niñas y adolescentes que se encuentran en una institución, y vamos a hablar de instituciones como una casa hogar, un albergue o un orfanato, estos escenarios donde tienen que ser colocados los niños y las niñas, inclusive los adolescentes, por razones diversas, muchas de ellas porque las condiciones que viven o que han vivido esos niños en sus hogares pues no han sido las óptimas para su buen desarrollo, y el gobierno trata de intervenir para darles esa protección, para darles esa seguridad, para que su integridad no sea vulnerada. Entonces, el colocar a un niño o a una niña en un entorno como este, llamado institución, pues genera algunas pues heridas, algunas conductas, algunas situaciones en su salud, y se requiere que estos niños estén mucho mejor cuidados en un hogar de forma temporal, y a eso se le llama acogimiento. En pocas palabras, en lugar de que un niño, por razones que te expliqué, que no puede ser cuidado en casa y tiene que ser recogido por las instituciones del gobierno, en lugar de que esté en un lugar donde hay muchos niños simultáneamente siendo cuidados, que mejor estén en un hogar de forma temporal mientras su situación legal y familiar se resuelve. Doctor, entonces, me suena un poco familiar o a ver, explícame bien. ¿No es lo mismo acogimiento que adopción temporal? No, es que no existe el concepto oficial de una adopción temporal, porque habitualmente las adopciones es cuando un hijo o cuando un niño o niña adolescente ingresa al hogar para formar parte de él como uno de ellos. En cambio, el acogimiento familiar al que estamos hablando en este momento es una medida temporal donde el niño o niña no es parte de la familia, o sea, no adquiere sus apellidos, solamente recibe sus cuidados durante un tiempo. Pueden ser algunas semanas, meses e inclusive algunos años en ocasiones, mientras, como te expliqué, mientras su situación legal se regulariza. Y la situación legal a la que me refiero es que es posible que este niño o niña regrese con su familia de origen, ya que se restablezcan las condiciones que se requieren para que ese niño esté seguro y sus necesidades sean satisfechas, o en otro caso que ese niño o niña sea colocado en otra familia por medio de la adopción. Por eso es una medida temporal. Entonces, esto también da mucho beneficio tanto para el niño como para las familias que están en este programa. Mira, los beneficios son múltiples, Abimael. La razón principal de los beneficios del acogimiento familiar es porque es muy diferente vivir una experiencia de ser separado de tu familia de origen por razones adversas y ser colocado en un lugar pues nuevo, en un lugar donde no conoces a nadie, en un lugar donde hay otros niños que están viviendo situaciones similares,
y estar ahí por un tiempo indefinido. Y no quiero decir, quiero aclararlo también muy enfáticamente, que este programa de acogimiento familiar no es para hablar mal o poner en mal a las instituciones que acabo de mencionar, como orfanatos, casas hogar o albergues. Simplemente comparando la experiencia que se vive a través de estas experiencias adversas en las casas o en los hogares de los niños y luego ser colocados en una institución es muy distinta a ser colocado en un lugar seguro, un hogar donde se le va a dar una atención personalizada, se le va a brindar todos los cuidados y de esta manera el niño, niña o adolescente va a tener una mejor transición por esta problemática que acabo de mencionar de vivir experiencias adversas y ser colocado en una familia segura de forma temporal. Doctor, entonces, a ver, para un niño, para un menor, ¿qué significa vivir en una casa, hogar, a un ambiente familiar? ¿Alguna diferencia? Sí. para esa personita? Sí, hay mucha diferencia. Definitivamente, recogiendo testimonios de algunos niños o personas que ya en la vida adulta pueden expresar lo que sintieron cuando estuvieron en una institución como las que acabo de mencionar. Por un lado está una vivencia, una experiencia tranquilizadora donde ya se alejan de una situación adversa, pero también se mezclan las situaciones de ser alejados de tu familia, de las personas que conoces, de las personas que tú quieres. Entonces es una ambivalencia, una mezcla de emociones tanto positivas de ya no estar viviendo situaciones adversas como de extrañar, de añorar y de necesitar a tu familia de origen. Entonces, estas situaciones que se viven en las casas hogar, pues como les mencioné, es una mezcla de sentimientos, emociones y pensamientos que tienen que ser mejor acompañados. Claro, en las instituciones que menciono hay un equipo multidisciplinario de cuidadores, cuidadoras, psicólogos, maestras y pues personas que están al pendiente del bienestar de los niños. Sin embargo, estamos hablando de un cuidado masivo. Hay otros 30, otros 40 o otros más niños que están en instituciones similares y todos reciben el mismo trato, donde tienen que a veces recursos limitados, porque no todas las instituciones tienen recursos para darles muchos privilegios a estos niños y hay recursos a veces limitados. Entonces, el objetivo de este programa que se llama Acogimiento Familiar es colocar a estos niños en hogares que tengan todas las posibilidades de darle la atención que los niños necesitan, brindar amor, brindar contención, brindar acompañamiento y satisfacer todas las necesidades. Y la seguridad de ellos es muy importante, la alimentación, la escuela, el entretenimiento y el acceso a la salud. Doctor, entonces, a ver, se necesita tener ciertos requisitos para entrar en este plan de acogimiento, o digamos, yo tengo ese como papá, aparte de que tengo mi familia, quisiera yo, pues no sé si es la palabra correcta, colaborar, participar en este programa, y debo de tener algunos requisitos para poder aplicar y que se me dé ese beneficio de poder tener en mi casa, en mi hogar, a una personita en ese plan. Así es. Hay muchas formas de colaborar, Abimael. Por ejemplo, tenemos que levantar la mano. Así como tú dijiste, yo estoy seguro que hay muchas familias que tienen ese deseo de poder ayudar a alguien o transformarle la vida a alguien por medio del acogimiento familiar o por medio de la adopción. Y son familias que tienen ciertas cualidades, además de tener una muy buena relación de familia, muy buena comunicación, recursos económicos, espacios, recursos emocionales, porque también se trata de las familias de brindarnos emocionalmente hacia los niños y las niñas cuando llegan por adopción o por acogimiento a nuestros hogares. Y no nada más es tener recursos económicos, es lo que quisiera resaltar. A mi madre se requiere tener un conjunto de cualidades o características en el hogar para que ese hogar sea el sitio ideal
para que un niño, niña o adolescente pueda ingresar, ser tratado con amor, con respeto, conociendo su historia, sus necesidades y pues brindarle la atención, el acompañamiento que acabo de mencionar, que es muy importante para que estos niños transiten mejor por esta experiencia que pues no podemos decir de otra manera, sino que es adversa. Sí. Entonces, tú como colaborador y como hacer conciencia en los demás, en nosotros, ¿cuáles crees que sean las razones por las cuales los niños no están viviendo en un ambiente familiar y estén en ese otro, digamos, lugar para que ellos puedan sentirse bien? Bien, pues entrando en esa situación o en esa área de las experiencias adversas en la infancia, te quiero comentar, Abimael, que los niños y niñas pueden vivir experiencias terribles, hablando de maltrato físico, maltrato psicológico, abuso sexual, pueden tener omisión de cuidados, o los papás pueden tener adicciones o dependencia de algunos fármacos y otra serie de experiencias que, como te has de imaginar, pues un hogar con esas características de que están viviendo los niños experiencias adversas de forma constante o de forma frecuente, pues el impacto a la salud emocional, inclusive a la salud física de estos niños por las omisiones de cuidados, pues estamos todos conscientes, y creo que los que nos están escuchando y viendo en este momento estarán de acuerdo con nosotros, que no es un entorno saludable o adecuado para que un niño crezca y se desarrolle. Por eso las autoridades, defendiendo los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, tienen que intervenir, y esas intervenciones son bastante dolorosas para todas las partes. Son dolorosas porque, como mencioné hace un momentito, pues estos niños tienen que ser retirados de esos entornos. Son entornos que para ellos son conocidos, pero no son saludables, y tienen que ser colocados en instituciones o en familias acogedoras para que estos niños transiten mejor por estas etapas de las experiencias adversas que se viven o que han vivido. Por eso, en este programa quisiera yo enfatizar y dar el ejemplo de la parábola del sembrador, donde estoy seguro que puede haber alguna familia que está escuchando este programa o que lo va a escuchar más adelante a través de las diferentes plataformas de esta emisora, para que hagan esa reflexión. Si ustedes, al escuchar esta necesidad que tienen estos niños, niñas y adolescentes, les surge esta curiosidad o esa inquietud de seré capaz de abrir mi hogar, brindarme como persona, como familia, como matrimonio para algún niño que lo necesite de forma temporal, pues lo reflexione, y Abimael, yo diría que también lo pongan en manos de Dios, lo pongan en oración para que Dios les muestre el camino y puedan dar ese paso si es que lo van a hacer. O sea, doctor, esto no es solamente un plan del gobierno, digamos, sino podemos decir que hasta es un mandato divino. O sea, el ver por las viudas, por el huérfano, por el necesitado, sin duda, esto es algo muy, muy importante que yo creo que todos debemos de hacer conciencia. A veces no tenemos tantas bendiciones, tenemos tantas cosas por las cuales debemos de dar gracias, y a veces lo vemos algo tan natural. Pensamos, bueno, el despertarme, el pararme, el comer es algo ya común, pero cuando te pones a pensar, hoy mis hijos tuvieron unos padres, que hoy terminó el día, tuvimos una familia, o los hijos, hoy tuve a mi papá, a mi mamá. Muchos ahorita ya no los tienen en este preciso momento. Y mira, quiero a nuestros amigos que nos están escuchando por la aplicación, y a los que nos siguen por las redes sociales, en Esperanza México Radio, por cualquiera de las redes sociales. Tengo aquí en mis manos el diario de gratitud. Este diario de gratitud, doctor Ismael, déjame explicarte. Este diario de gratitud es muy bueno. Tenemos que hacer unos cambios de hábitos por 60 días. 60 días. En este manual viene dar gracias por muchas cosas, hasta por lo que nosotros decimos, oye,
no sabía que tengo que dar gracias hasta por el aire que estoy respirando, pero simplemente por eso hay un programa, todo un programa que tú puedes tener acceso a él. Lo único que tienes que hacer es entrar a la aplicación. Ahí en la aplicación te vas al icono de WhatsApp, das ahí un toque y te va a salir y vas a empezar a pedir, ¿sabes qué? Quiero el diario de gratitud que me llegue en este preciso momento, y en este preciso instante te van a estar llevando y te van a estar llevando hasta donde tú estés esta maravilla que te ayudará para que tú puedas hacer conciencia en ti mismo de que debemos de dar gracias, y no solamente en ti, sino de alguna manera tú vas a poder compartir este beneficio. Doctor, mitos referentes a la adopción y al acogimiento. ¿Te parece si después de una pausa hablamos acerca de esto? Claro que sí, aquí esperamos ansiosos para poder contestar esa pregunta. Gracias, ahorita regresamos. ¿Qué mitos existen en base a este asunto de la adopción y del acogimiento familiar? Mira, hay muchísimos mitos que rodean este tema, esta situación, y uno de los más comunes es el que tienes que tener mucho dinero, que tienes que tener mucho ingreso económico, una gran cuenta bancaria, casa propia o propiedades en general para brindar la atención o los cuidados a un niño, niña o adolescente. Sin embargo, no se requiere demostrar que tienes tanto dinero, simplemente se requiere demostrar como familia que tienes los recursos suficientes y que puedes hacerte cargo de la alimentación, de la escuela y de los cuidados que pueda necesitar un niño o una niña cuando ingresa a tu familia. Y esto es tanto para adopción como para acogimiento. Y otro de los mitos que yo quisiera mencionar a través de este programa es que muchas personas pueden llegar a romantizar la idea de la adopción o el acogimiento, y hay personas que se autoperciben con mucha capacidad de amar o mucho amor para dar. Y definitivamente el amor es importante, porque sin amor no pudiéramos dar los siguientes pasos para vincularnos con una persona o un menor que se ingresa a tu hogar. Sin embargo, también se requieren cualidades para crianza, para apoyo emocional, para apoyo escolar, para comunicación, guía, pautas de comportamiento que vas a implementar en tu casa, ¿no? Entonces se requiere una muy buena relación de familia, y esto pues derriba un poquito el mito de que solamente con amor vas a poder vincularte con un niño o una niña cuando ingresa a tu familia, ya sea por adopción o por acogimiento. Y algo que quiero tocar en este segmento, Abimael, es que muchas personas pueden llegar a pensar que la adopción o el acogimiento es algo muy difícil, prácticamente inalcanzable, que está lleno de trabas o de momentos complicados, y definitivamente sí puedo reconocer, como un papá adoptivo que soy, que el proceso para llegar a la adopción es un proceso retador que no es para todas las personas. Se requiere tener una firme convicción, una perspectiva correcta, donde vamos a hacer todo esto de brindar nuestro hogar y nuestra familia a un niño, ya sea por adopción o por acogimiento, pero porque es algo que estos niños y niñas necesitan. Ellos son los que necesitan recuperar su derecho a vivir en familia, y no nosotros suplir una necesidad de paternidad o de maternidad. Esto lo comento mucho en la parte de la adopción, pero el acogimiento, como es algo temporal, no va a estar ese niño permanentemente en el hogar, va a estar de forma temporal, y se requiere también una habilidad adicional, que es poder desprenderse de ese niño, porque el niño se va a ir en algún momento, y esta capacidad de desprenderse pues también requiere cierta fortaleza psicológica y emocional, porque estamos haciendo algo para transformarle la vida a ese niño. Ese tiempo que va a vivir en una familia de forma temporal por medio del acogimiento, ese niño se va a saber amado, querido, respetado, apoyado y acompañado, y sus necesidades fueron satisfechas. El niño no se va a preocupar por la incertidumbre cuando llega a un hogar. Por eso esa experiencia, aunque sea temporal y de alguna manera algunas personas lo consideran dolorosa al terminar y que ese niño se vaya a otro lado, pues esos meses o esos años que vivió en la familia son de gran impacto positivo en la vida de sus niños.
Acabas de tocar un tema muy importante, doctor, y que yo personalmente, fuera de las preguntas que tengo aquí, que iba a hacer, este plan de acogimiento, estaba yo pensando que era de 1, 2, 3, 4 días, a lo máximo un fin de semana, pero por lo que me acabas de comentar, lo que acabas de decir, puede prolongarse por años, entonces. Pues se trata de que tampoco se prolongue tanto. Sin embargo, pues como el proceso legal a veces es incierto y puede ser tardado, sí podemos hablar de meses y tal vez de un par de años para que las familias se vayan visualizando el compromiso que se adquiere al aceptar a un niño en tu hogar. Pero quiero mencionar que las autoridades de los diferentes estados de la República, porque no en todos los estados de la República existe este programa de acogimiento familiar, y el estado de Nuevo León fue uno de los pioneros en el país de implementarlo, ya lleva varios años funcionando. Sin embargo, te quiero comentar que en el estado la cifra es variable, pero sabemos que hay más de 400 niños en el estado de Nuevo León que están en esas instituciones de forma prolongada, y que sería ideal que esos 400 o más de 400 niños, en lugar de estar en esa institución, estén en diferentes hogares recibiendo la experiencia de ser amados, cuidados, respetados, y que sus necesidades estén satisfechas. Entonces, esta parte del crear la conciencia de que nosotros los adultos, nosotros las familias, vamos a suplir una necesidad, mostrándoles el amor o el amor de Dios también a su vez a estos niños, porque será un momento ideal para implementar o insertar en sus mentes la esperanza, la confianza en Dios, y que sus vidas estén tocadas por esa experiencia. Creo que es algo que muchas personas pudieran llegar a reconocerle valor y tal vez animarse a dar ese paso. Ok, doctor, a ver, entonces esto no es solamente por unos 2, 3 días. Ahora, ¿dónde debemos de ir? ¿A qué lugar tenemos que ir para colaborar en esta causa? ¿A qué instituciones? Ahorita hablabas de instituciones de gobierno, pero realmente ¿cuáles son y con qué personas uno tiene que dirigirse, o por medio de alguien que ya lo hizo y sabes qué, explícame cómo está el asunto, o yo tengo que ir directo? Esa es una. Y la otra es, ¿qué pasa cuando te encariñas con ese niño y sabes que en cierto tiempo tienes que regresar? ¿Hay opción a que más adelante se te pueda dar en adopción? Mira, definitivamente el programa de acogimiento familiar no es una vía rápida que termine en adopción, porque desde el principio se establece que el acogimiento familiar es una medida temporal. Sin embargo, hay familias que después de este periodo de acogimiento pueden establecer un vínculo muy sólido con ese niño, niña o adolescente, y posteriormente al irse a otra familia o al regresar con su familia de origen, pues pueden seguir teniendo ese contacto y ser parte de la vida de los niños a través del contacto ocasional en momentos especiales como cumpleaños, graduaciones o etapas importantes en la vida de estos menores. Sin embargo, quiero mencionarles que en el estado de Nuevo León y en muchos estados de la República, en el DIF estatal existe un programa de acogimiento familiar, y periódicamente esta institución, el DIF, lanza convocatorias a sesiones informativas, donde ahí las personas o familias interesadas pueden acudir a estas sesiones informativas, donde se les va a hablar de estos temas que acabo de mencionar durante esta parte de la entrevista, y pueden informarse sobre los requisitos. Los requisitos pues van a ser algunos estudios psicológicos que se aplican ahí mismo en las instituciones del DIF. También hay estudios socioeconómicos, hay entrevistas, y se va pasando varios filtros. Es un proceso, es un proceso para que la familia que sea elegida para acogimiento tenga esas condiciones que acabamos de hablar, de recursos emocionales, psicológicos, económicos, tiempo, un espacio, y que se garantice el bienestar de esos niños. Entonces, lo más importante es acudir al DIF. Por ejemplo, en el DIF del estado de Nuevo León, mensualmente hace una plática de inducción, una sesión informativa
para adopción y otra para acogimiento. Y en las diferentes redes sociales del DIF Nuevo León se establecen o se publican esas convocatorias, y quiero aprovechar para dar un teléfono, sí, por claro. si alguien está interesado o interesada en participar del programa de acogimiento familiar, puede comunicarse al 8110 29 3709, es el teléfono del DIF Nuevo León, y también puede escribir un correo a la siguiente dirección electrónica: acogimiento familiar DIFNL, o sea, DIF Nuevo León, acogimiento familiar DIFNL@gmail. Son esas dos formas de contacto, o tres formas: estar al pendiente de las redes sociales del DIF Nuevo León, llamar al teléfono que te acabo de dar, o escribir un correo para recibir informes y ir avanzando en los procesos hasta que seas elegido o elegida como familia de acogimiento. Entonces hay que tener paciencia para esto, o sea, vas, te tomas los cursos o te tienes que inscribir en algún módulo, y es un proceso, o sea, no decir de que yo quiero para la siguiente semana ya tener aquí a una persona, pues dándole esta calidad de vida, ¿no? Hay que tener paciencia y todo un proceso. Doctor, ¿cuáles son los retos? Los retos más comunes que las familias que quieren adoptar o las familias que están en este plan de acogimiento familiar pueden presentar. Sí, el reto principal que yo te quiero mencionar, Abimael, es que tenemos un reto interno personal como adultos, como matrimonios o como familias. La razón es que pues puede entrar esa desesperación, porque a veces nos autopercibimos con muchas cualidades o con mucho amor, como lo mencioné hace ratito, sí. Y se requiere demostrarlo a través de entrevistas, estudios psicológicos, estudios socioeconómicos, porque quiero que no perdamos de vista que la necesidad de recuperar el derecho a vivir en familia es de esos niños, niñas y adolescentes que están en las instituciones que mencioné, y no es suplir una necesidad de nosotros como adultos o como familias. Entonces los niños no se están ofreciendo, no se están regalando, simplemente se está buscando a las mejores familias con las mejores cualidades para que sean elegidas para esos niños, esas niñas y esos adolescentes. Ok, así es de que si a una familia se le otorga, pues hay que tener esa pues habilidad para poder tratarlos bien, para que ese espacio, esos días, esos momentos que ellos van a compartir, ese tiempo de calidad, pues los niños puedan sentirse que son bienvenidos, que son parte de la familia. Yo creo que sin duda pues habrá momentos en los cuales nuestros hijos pues puedan sentir algo, un poco de celos, pero por eso está el proceso que decías, doctor, de que como familia primero tenemos que hablarlo, platicarlo y estar conscientes de lo que queremos ofrecer a estas personas. Y ya que lo hayamos platicado y que lo hayamos analizado, yo creo que el segundo paso es tomar la iniciativa y ahora sí ir a la institución asignada, llevar la papelería que se necesita, hacer los trámites necesarios y ahora sí tener tiempo de espera para que llegue ese beneficio de tener en nuestra gente, en nuestra familia, personas que quieran sentirse de una forma pues tranquilas, amadas, ayudadas. Ahora, doctor, si nosotros como familias queremos, al momento de ir con los niños de regreso a su casa, hogar, podemos comprar algo, o podemos darle algo para que ellos lleven y ellos puedan dentro de esa institución tenerlo, o solamente se les daría ese beneficio de una ropa, comida dentro de esa familia de acogimiento. Bien, pues lo que puedo decirte es que se puede ayudar a estos niños que están en las instituciones de muchas maneras. Existe algunas instituciones que tienen un programa de apadrinamiento donde tú te acercas a la institución
y puedes apadrinar aportando pues insumos, me refiero, puedes aportar ropa, aportar regalos, o aportar el pastel de cumpleaños, o aportar una salida, un fin de semana, pero aquí no estamos hablando de acogimiento, sería como un padrino que participa ocasionalmente en la vida de esos niños y que apoya financieramente. Otra forma de ayudar es también haciendo aportaciones directas, ya sea en económico o en especie, a las instituciones, porque pues sí, muchas de ellas tienen recursos limitados y las necesidades de tantos niños pues son muchas. Y estamos hablando nosotros de otra cosa, que sería el programa de acogimiento familiar, donde el compromiso es total, te estás haciendo responsable por algunos meses o años del bienestar de un niño, como mencionamos, de forma temporal. Y aquí quiero aprovechar algo, Abimael, sí, para lanzar un llamado a todas las personas que nos están escuchando y que nos van a ver posteriormente, a que tú puedes participar de dos maneras. Se me ocurre ahorita de dos maneras. Y esto yo lo he titulado Ser un sembrador de esperanza. Y ser un sembrador de esperanza, aprovechando que estamos en este programa que enfatiza mucho la esperanza. Ser sembrador de esperanza puedes hacerlo de dos formas. Una es compartiéndole a tu red social, a tu comunidad, a donde tú tienes influencia, compartiéndoles que existe este programa de acogimiento familiar, de las necesidades de estos niños, niñas y adolescentes que necesitan recuperar su derecho a vivir en familia. Y la otra forma de colaborar es, si estás sintiendo este deseo en tu corazón, lo pongas en manos de Dios, lo pongas en oración, y si Dios te da la señal, pasas a la acción, llamas al teléfono del DIF del Estado de Nuevo León o del estado donde tú nos estés viendo en este momento, investigues cuándo son las fechas de las sesiones informativas y empieces a dar todos esos pasos que te van a ir guiando a través del programa, hasta que, si es la voluntad de Dios, tú puedas cambiar la vida a algún niño o alguna niña por medio del acogimiento. Excelente, doctor. Muy bien, ¿por qué debemos entonces hablar más abiertamente acerca de los derechos de los niños y que ellos puedan vivir más con familias y no en casa hogar? ¿Por qué? Mira, como lo mencioné hace un momentito, la diferencia es abismal de sentirte cuidado junto con otros 50 niños a sentirte cuidado con una familia que está pendiente de ti de forma individual. Creo que parte importantísima de un concepto que se llama apego. El apego es un fenómeno psicológico y emocional que ocurre en todos los seres humanos, con su familia, principalmente con la madre al principio, en esta parte del contacto de la piel con piel, la alimentación al pecho, los cuidados, abrazos y cariñito que se le da a los bebés. Y estos niños, por haber vivido experiencias adversas con su familia de origen, que es la que debería de haberle brindado todas estas condiciones seguras, pues no está ocurriendo, y ellos disparan mecanismos psicológicos y emocionales que los disregulan, que los afectan emocionalmente, y por eso se requieren, como mencioné, retirarlos a un lugar seguro, una institución. Pero dándole la experiencia de vivir esa temporada en una familia es restauradora, es sanadora, es brindar esta sensación que todos tenemos de nuestros padres, o la mayor parte de personas tenemos de nuestros padres, de sentirnos amados, sentirnos cuidados, sentirnos importantes, o sentir que nuestras necesidades están siendo satisfechas. Por esa razón, aunque en las instituciones hacen lo mejor posible por brindar la alimentación, el cuidado y pues la seguridad en esos lugares, no llega al nivel de vivir la experiencia cerquita, individual, como es en una familia. Doctor, fíjate, ahorita que estabas diciendo eso, me vienen a la mente algunas frases que he leído en la Biblia, que dice que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos, los más pequeños, y no se refiere únicamente a los niños, sino a la gente que pasa por necesidad, dice ahí mismo en la Biblia, a mí, o sea, a Jesucristo lo has hecho. Yo creo que esto es un mandato divino que debemos de cumplir. Dios nos da muchas bendiciones. La misma Biblia aquí te dice es mejor dar que recibir, y no solamente dar en especie, sino dar también ese amor, ese cariño, eso que Dios nos da a nosotros, compartirlos con los demás. Doctor,
¿Algo más que quieras a decir para ya ir terminando? Sí, fíjate que ahorita que estabas mencionando algunos textos de la Biblia, hay muchos pasajes en la Biblia que nos invitan, nos exhortan a voltear a ver a comunidades vulnerables. Y en la Biblia se mencionan las viudas, los huérfanos, los necesitados. Y al parecer, cuando escuchamos huérfanos, pues no sé qué pasa en nuestra mente, que como que brincamos sí. esa parte. Y aunque literalmente muchos niños que están en esas instituciones no son huérfanos, porque sus papás o sus familias sí viven, pero están pasando por problemáticas muy complejas, pues los niños tienen que estar ahí en orfandad, o sea, separados de su familia de origen. Por eso una familia que esté disponible emocional y físicamente para estos niños es, como lo mencioné hace ratito, transformadora. Entonces la Biblia también menciona que hasta es la religión pura y sin mancha, claro. de que estemos velando por estas personas vulnerables. Sí, sí, claro que sí. Doctor, está interesante, muy interesante este tema. Yo creo que vamos a regresar en algún momento para ampliar más y tomar otros temas también similares a esto. Pero redes sociales, ¿manejas redes sociales sí. donde la gente te pueda seguir? Y también cuéntanos un poquito más de a lo cual tú te dedicas. Sí, bueno, pues yo tengo hace aproximadamente 10 años un ministerio personal donde he creado diferentes foros en redes sociales para brindar información confiable, un sitio seguro para que las personas que quieran saber más sobre los programas de adopción o acogimiento familiar puedan recibirlo. Y tengo pues diferentes redes sociales dedicadas a eso, por ejemplo, Padres Adoptantes en México. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, en TikTok, en YouTube y en X, o sea, prácticamente en todas las redes sociales como Padres Adoptantes en México, y ahí pues periódicamente estoy subiendo contenido relacionado a este tema de la adopción y acogimiento familiar. Pero quiero darte una noticia adicional. A ver, Doc. Que recientemente el DIF del Estado de Nuevo León se acercó a diferentes religiones o iglesias para que apoyáramos este programa de acogimiento familiar, y la Iglesia Adventista fue llamada también por el Excelente. DIF a colaborar a través del pastor Misael Pedraza en la comunidad de Hope Life. Precisamente el programa pasado, fíjate, estuvo aquí el pastor Misael Pedraza. Entonces el DIF hizo participar a muchos representantes de comunidades de fe en el estado de Nuevo León para acercarse a estas comunidades, para que ayudemos a buscar familias que quieran participar de este programa. Y por eso surgió este concepto que les compartí, siendo sembradores de esperanza, ya sea difundiendo este programa a quien no lo conoce, o como lo dije hace un momentito, si el deseo está en ti, está en tu corazón, ponlo en oración y esperamos el fruto muy pronto. Bien, amigos, pues muchas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Gracias por este espacio. Sabemos que tenías compromisos, pero pudiste hacer un espacio para poder compartir con nosotros y darnos a conocer este plan que tiene muchos beneficios, tanto para nosotros que tenemos una familia o que somos responsables de una familia, como para las personas que están en ese plan de tener un espacio en el cual podamos dar y compartir un momento de calidad. Gracias, amigos que nos escucharon a través de las redes sociales, por Esperanza México, por Adventistas del Noreste, y a los que nos están escuchando también en la aplicación. Agradecemos este espacio que ustedes hicieron para seguirnos. Soy su amigo Abimael Luna. Hoy estuvo con nosotros el doctor Ismael Piedra. Muchísimo gusto y gracias por la invitación, porque ya lo teníamos pendiente hace rato. Gracias. Es que nos vemos en nuestra próxima emisión. Amigos, que tengan excelente tarde.